Saludos cordiales, Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. Una vez que se han conocido los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 19 de febrero, el Ecuador pone su atención en los comicios finales del 2 de abril. Atendiendo el espíritu democrático y plural de este canal, hoy abrimos un espacio para el pleno conocimiento por parte de la población de las propuestas y reflexiones de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Hemos enviado invitaciones formales a los participantes de esta contienda electoral. Esperamos la respuesta para programar estos diálogos. Los convocados son entonces Guillermo Lasso y Andrés Páez, Lenín Moreno y Jorge Glass. Hoy empezamos esta serie de entrevistas que tienen un formato de gran aliento. El afán es conocer los antecedentes, las propuestas y los pensamientos de los aspirantes. Tendremos entonces un diálogo serio, trascendente, irreverente y ágil, de modo de obtener el mayor provecho en el transcurso de este tiempo. El Ecuador del momento entonces requiere certezas, claridad y decisión de quienes se proponen gobernar a partir del próximo 24 de mayo. Las condiciones en que queda el Ecuador son muy complejas. Se requieren entonces altos niveles de liderazgo, coraje y sabiduría, de modo de solventar una crisis muy aguda. Nuestro invitado de hoy, aquí en Hora 25, es el doctor Andrés Páez Benalcázar. Él es candidato a la vicepresidencia de la República por esta alianza que se constituyó entre Creo y Suma. Ana María Cañizares, buenas noches. Así es, Andrés y amigos, buenas noches. Se trata de Andrés Páez Benalcázar, la carta del movimiento Creo para ocupar el sillón vicepresidencial del Ecuador. Político de trayectoria parlamentaria desde las bases de la izquierda democrática. Se ha destacado por su participación en procesos de fiscalización y en acalorados debates al interior de la función legislativa. Fue prefecto de Pichincha y legislador por 3 ocasiones. Fue cuestionado por la crisis al interior de la izquierda democrática y llegó a Creo en el más reciente periodo parlamentario, siguiendo su línea de fuerte crítica al correísmo y sus políticas. Conozcamos más de la trayectoria del candidato a la vicepresidencia por el movimiento Creo, Andrés Páez Benalcázar. Tenga usted la certeza de que yo estaré en la línea del partido. No pierdan el tiempo, vayan y pregunten. Impunidad y alcahuetería de la Asamblea Nacional. Ibarreño de 50 años, doctor en jurisprudencia, docente y político. Andrés Tarquino Páez Benalcázar radica en Quito desde los 6 años de edad y es en la capital en donde ha hecho su carrera política de la mano de la izquierda democrática. Lo voy a hacer nuevamente, voy a presentar públicamente. En 1998, a los 32 años de edad, se convirtió en consejero de Pichincha y posteriormente en viceprefecto de la provincia, cargo que ocupó hasta el 2002 junto a Ramiro González, quien era titular de la prefectura y uno de los líderes de la izquierda democrática. Hemos dispuesto un operativo de emergencia. Al año siguiente, en el 2003, Páez obtuvo una curul en el Congreso Nacional como diputado hasta el 2007. Por un lado, se habla de reducir tamaño del Estado y por otro lado siguen ingresando centenares de personas al sector público. Porque nadie va a ahorrar, nadie se va a quedar con ese dinero en los bolsillos. Ese mismo año se convirtió en presidente nacional de la izquierda democrática, dejando atrás a Ramiro González. Esa elección evidenció ya pugnas internas entre los simpatizantes de las dos figuras políticas. De volver a hacer de mi partido lo que fue, Izquierda Democrática vuelve a sus bases. Luego del triunfo de Rafael Correa y la implementación de la Constitución del 2008, la izquierda democrática perdió por completo su influencia nacional. En las elecciones del 2009 logró únicamente 2 escaños y el partido se dividió en 2 facciones, entrando en una crisis interna entre la dirigencia oficial de Dalton Bacigalupo, afín al correísmo, y la dirigencia opositora de Henry Llanes y Andrés Páez. Las dos se reconocían como oficiales, por lo que el CNE suspendió
disolvió al partido sin posibilidad de presentar candidatos hasta que resuelvan su crisis. Un recurso de apelación por conflicto interno. En ese contexto, Andrés Páez continuó su periodo en la Asamblea dirigida por Fernando Cordero hasta el 2013, activo legislador y duro crítico del correísmo. Vayan a preguntar dónde está Ceballos. Encontrará al pueblo ecuatoriano en las calles para decirle no a otro más de sus desafueros. Por ver de qué manera acomodan las normas a sus intereses. Páez destacó por su rechazo a las reformas laborales y a la ley de comunicación. Si ya van a aprobar la ley Mordaza, que aprueben, pero sin estas transacciones, pues, deshonrosas para el Parlamento. En el 2013, sin desafiliarse de la izquierda democrática, se unió al movimiento Creo de Guillermo Lasso para optar por la reelección como asambleísta de Pichincha y obtuvo por tercera vez una curul. Puso énfasis en el seguimiento al caso Dusac Cofiec y en otros temas de fiscalización. Nos han robado $800.000 a todos los ecuatorianos, pues. A fines del 2016, Páez renuncia a la Asamblea tras la confirmación de que se convertiría en el compañero de Guillermo Lasso en las elecciones de febrero pasado. Este programa se transmite en vivo desde los estudios de Teleamazonas. Son las 22:11 y como lo hemos anunciado, está con nosotros Andrés Páez. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Su carrera política se inició y se desarrolló en la izquierda democrática. Sus adversarios en la izquierda democrática lo acusan de haber derechizado y de haber sepultado ese partido. Gracias, Andrés. Buenas noches. El momento que vive el país es de una ciudadanía que exige respuestas a la crisis, no a discusiones que son absolutamente bizantinas. Los antecedentes de la historia no hay cómo borrar, doctor, perdóneme. Nadie pretende eso. O sea, ¿usted quiere que yo a partir de este momento desconozca toda su trayectoria, su pasado? Nadie pretende eso. Además, no es un pasado... Explique, en 30 segundos no es un pasado del que yo he rehuido. En 30 segundos puede y explicar. sigo siendo socialdemócrata porque la ideología es inmutable y seguiré reconociéndome como un socialdemócrata. Ya no milito en la izquierda democrática, pero integro una gran alianza en donde confluyen organizaciones de diferente estirpe que estamos todos convocados a salvar el Ecuador en lo que estimamos es la última oportunidad que tiene el país. ¿Usted fue el sepulturero de la izquierda democrática? Definitivamente no. Quienes sepultaron al partido fueron quienes buscaron siempre inclinarse por un caudillismo, por un manejo equivocado, por imposiciones. Lo que yo hice fue salvar al partido y darle respiración artificial hasta cuando fue posible. Pero luego, cuando ya el Consejo Nacional Electoral decidió su extinción, evidentemente nosotros buscamos reinscribirlo, no nos dieron la clave. Paredes, el que era presidente del Consejo Nacional Electoral, se negó a darnos la clave, tuvimos una disputa legal y finalmente otro grupo de personas decidió reinstituirlo. Para ese entonces yo estaba haciendo una activa militancia ya en agrupaciones como Compromiso Ecuador, Lucha en las Calles, que es de base digital, y desde entonces yo he sido parte de este movimiento que combina actores políticos con ciudadanos y que hemos confluido en este propósito de salvar al Ecuador. Esa concepción suya socialdemócrata coincide con un pensamiento más bien de derecha de Guillermo Lasso. En muchos aspectos sí. O sea, que usted se derechizó o él se volvió socialdemócrata. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que hay que provocar el crecimiento económico, pero con justicia social. Lo uno no es incompatible con lo otro. Hay que provocar crecimiento económico con libertad, salvaguardando los preceptos básicos de la libertad. De hecho, mi lucha contra el correísmo se inspira en la socialdemocracia, porque no puede existir un socialdemócrata que se convierte en cómplice del correísmo, de un gobierno que lo que ha buscado es simplemente ultrajar las libertades públicas y privadas. El concejal Jorge Albán del municipio de Quito tiene una pregunta para usted sobre el tema. Escuchemos para que usted responda, doctor. Usted desde joven se formó en la izquierda democrática, partido de claras definiciones y convicciones socialdemócratas. Tenía entendido que más allá de su carácter, usted tenía convicciones socialdemócratas.
¿cómo piensa que puede compaginar ese pensamiento socialdemócrata con la visión de un banquero que, aparte de manejar la vida pública desde la lógica especulativa financiera, ha dicho o ha propuesto la privatización de muchos sectores, incluidos los servicios básicos? ¿Es compatible una postura socialdemócrata con estas ofertas y propuestas de campaña que ha hecho el candidato presidencial Guillermo Lasso? ¿Cómo las piensa compatibilizar? ¿O se avecina un conflicto? A ver, ahora sí. Desmiento de manera categórica que Guillermo Lasso pretenda privatizar absolutamente nada. Lo que nosotros vamos a hacer es que los servicios de salud, por ejemplo, los de educación, sean simplemente más eficientes. Hay que dotarles no solamente de recursos, sino también de un modelo de gestión que permita que los derechos de los ciudadanos sean los privilegiados respecto de todo lo demás. Es decir, no hay una privatización, y yo quiero en esto ser categórico porque esto es parte de la campaña sucia. No vamos a privatizar absolutamente nada, porque no es de nuestro interés. Lo que nos interesa simplemente es que la gente tenga buenos servicios, eficientes, oportunos, de calidad, y que la gente esté satisfecha con la prestación de servicios por parte del Estado. ¿Por qué la izquierda democrática, o desde su mirada, por qué la izquierda democrática no adhiere a su candidatura y a la de Guillermo Lasso? Bueno, esa es una pregunta que tienen que responder quienes dirigen la izquierda democrática. En todo caso, veo con satisfacción que una serie de sectores, incluyendo Unidad Popular, el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, entre otras organizaciones, han expresado su adhesión a esta candidatura. Más bien genera esta resistencia. Supongo que Avanza tampoco va a adherir a su candidatura. Desconozco, pero yo creo que esas respuestas corresponden a quienes dirigen esos partidos y yo no voy a especular al respecto. Doctor Páez, su postulación a la vicepresidencia tiene como base o como fundamento probablemente la tarea fiscalizadora que llevó usted durante estos 10 años de gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo enfrentar desde el gobierno que se inaugure supuestamente con ustedes el 24 de mayo, enfrentar este tema? Pues esa es una demanda colectiva. La gente quiere que efectivamente se fiscalicen 10 años de gobierno. Cuando a mí me preguntan qué es lo que ustedes desean cambiar de modelo, nosotros decimos necesitamos una sociedad en donde los gobernantes rindan cuentas. Eso no ha pasado durante 10 años y por eso la corrupción ha sido como una tapa de alcantarilla que ha rebosado y que ahora ha proliferado en todos los medios y en todos los órdenes los casos más abultados de corrupción. Por esa razón, nosotros estamos dispuestos a satisfacer la expectativa de la ciudadanía de que haya una fiscalización ordenada, objetiva, sin caer jamás en la persecución. Lo que ocurre es que ahí hay que intervenir en la justicia, pues. Bueno, pero una Entonces lo que se cuestiona a Correa de haber metido la mano en la justicia es lo que se va a hacer en su gobierno. Es que a nosotros no nos interesa tener jueces propios. Mire, la prueba de esto es que en el año 2005 yo como legislador presenté el proyecto de ley para reinstitucionalizar la Corte Suprema de Justicia. Ese proyecto fue llevado a las Naciones Unidas como un modelo de gestión y eso significaba que no permitimos que ningún partido ni dirigente político pueda inmiscuirse en esa función judicial. Y esa fue la única corte independiente que realmente existió hasta que llegó la Asamblea de Montecristi. Usted fue muy severo, muy crítico respecto a la constitución de la nueva Corte Nacional de Justicia. Sigo siendo. Incluso la participación de Baltasar Garzón, el sistema en que se escogió a los magistrados, a los ministros. Claro, porque ahora, demostré. ¿Ustedes cuando sean gobierno quieren hacer lo mismo? No, demostré que se metió la mano en la justicia y ese fue el gran feriado de la justicia nacional. Un feriado que no fue solamente de designar jueces propios, sino además un feriado de centenares de millones de dólares en contratos. Aquí tengo las evidencias de los contratos firmados a dedo para las construcciones de la función judicial. Entonces, ahí estamos hablando del feriado de la función judicial, que es precisamente el hecho contra el cual yo he interpuesto mis acciones como fiscalizador. Todos reconocen, doctor, que mejoró la infraestructura de la función judicial. No se mejora la justicia haciendo nuevos edificios ni arreglando oficinas. También se mejora con eso. Se tiene justicia cuando los jueces son independientes.
cuando los jueces responden al interés de la justicia y de la sociedad, no cuando reciben órdenes ni sentencias prefabricadas en flash memory. ¿Usted tiene alguna aprehensión? Esa es la justicia a la que nosotros combatimos. Okay. ¿Usted tiene alguna aprehensión respecto a la designación del nuevo fiscal que ahora mismo está ya en proceso ese concurso? Pero por supuesto, todos estos concursos son amañados, pero no solo este, todos los concursos han sido amañados. Incluso me comentaron que aparentemente aquel que encabeza la lista de los postulantes a fiscal y que es además el asesor principal del presidente de la República, quien aspira a que su asesor principal se convierta en fiscal, habrá que revisar si recibió o no 2 calificaciones, una como funcionario público y otra por ejercicio profesional, porque no pueden simultáneamente otorgarse 2 calificaciones, pero es un tema que veremos más adelante. El problema en el Ecuador no es ni siquiera quién lo encabeza, el problema es que no hay fiscalía. Si hubiera fiscalía, hubieran presos. Si hubiera fiscalía, estuvieran aquí extraditados Dúzag, Pedro Delgado, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes están presos? No está Capaya, sino que está con orden de captura quien denunció los atracos petroleros, como fue Fernando Villavicencio. Ok, vamos a ir al tema de corrupción más adelante, pero quisiera volver al asunto que ha sido motivo de atención en el transcurso de los últimos días, y es de estas movilizaciones que se convocaron para el tema del supuesto fraude o la supuesta irregularidad en el proceso del 19 de febrero. Con esa convocatoria o en el transcurso de esa convocatoria, usted hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, doctor Páez. ¿Esa fue una convocatoria irresponsable? De ninguna manera, no hice nunca un llamado a las Fuerzas Armadas. Esa es una invención. No. Todo... ¿Se ha escuchado una convocatoria para que las Fuerzas Armadas intervengan? No, nada de eso. Lo único que yo dije es que tenía información de que el Consejo de Generales estaba reunido para hacer un pronunciamiento que aparentemente iba en la línea de que se respeten los resultados electorales. Y eso efectivamente sucedió. Lo que sí hice en esa convocatoria es denunciar el feriado electoral, es decir, el gran fraude cometido por el correísmo, al punto de que Andrés, papeletas como estas, que debieron haber estado en las urnas, el presidente de la República le llegaron a mis respondió ayer manos. y dijo que no eran actas ni eran papeletas. Aquí están las papeletas guías con códigos de barras. que se había utilizado para la capacitación de los funcionarios del CNE. Falso. Aquí están papeletas con códigos de barras. Aquí están. Las mismas que fueron presentadas. Pero es más, Andrés, en la misma bolsa que me entregaron. La misma bolsa que me entregaron estando ahí en la Esas son las guías. ¿Cómo las guías? ¿Estas son a las que se refiere el presidente? No. ¿Cómo es eso? No, señor. Aquí están, Andrés. Mire usted. Son actas. Mire usted. ¿Y qué demuestra esto? Mire usted, estas son actas. Pero mire usted, acta original con 1, 2, 3, 4 copias firmada por la presidenta. Bueno, estas actas, Andrés, debieron haber estado, debió haber estado junto con los votos, porque cuando se abre una urna, se contrasta entre el número de votos y aquellos números que se consiguen en el acta. ¿Era necesario provocar un llamado a las Fuerzas Armadas si este era un tema institucional de las instancias civiles? No. Nadie ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas. Lo que yo he dicho es que tuve información y luego leí el pronunciamiento del ejército ecuatoriano, que por supuesto yo lo aplaudo. Y luego leí una carta que dirige el comandante del ejército al jefe del comando conjunto. Pero los expertos en desinformación, que son los correístas, dijeron que hay un llamado. De ninguna manera, yo soy un demócrata, jamás he hecho un llamado a las Fuerzas Armadas, porque además ni me corresponde hacerlo, ni tampoco el deber de las Fuerzas Armadas es intervenir en estos actos. El concejal Jorge Albán tiene otra pregunta para usted. Sí. Pero, ¿pregunta o afirmación? Vamos a escuchar. Señor Páez, usted candidato a la vicepresidencia de la República, en su tarima aceptó y no ha hecho ningún gesto de corrección que un ciudadano, cuyo nombre no conozco, amenace con la siguiente expresión: van a ver, incendiaremos Quito, y lo digo con todo el corazón. ¿Usted comparte esa postura, señor Páez? ¿Por qué no la ha corregido? ¿Por qué no da una explicación a Quito? Es como si yo le pidiera al licenciado Albán que corrija todos los desatinos cometidos por su jefe, el exalcalde Barrera. Entonces yo, en una tribuna pública, montada sobre el balde de una camioneta, en donde hablaron centenares de personas, yo no puedo ejercer un control de calidad, pues.
y decir usted sí habla, usted no habla, usted ha hecho bien, usted ha lo que hecho le está mal. pidiendo al BAN es que de alguna manera lo desautorice Pero si él es parte del gobierno, que son dueños de la Senaín, pues ya le voy a demostrar lo que es la Senaín en el Ecuador. Ellos que tienen a la Senaín debieron haber ubicado ya a este ciudadano y preguntarle por qué dice que va a incendiar Quito, que además no es eso, porque es una expresión fuera de contexto. Yo ya revisé todo el video. Pero no soy yo, pues, ¿acaso yo soy juez de cuentas para decirle a un señor, oiga, usted quiere o no incendiar la ciudad de Pero usted Quito? está de acuerdo o no está de acuerdo. Mejor sería que el licenciado Albán le pida explicaciones al exalcalde Barrera, que es su amigo íntimo, sobre la participación de él en contratos como el de Ruta Viva, en donde intervino la empresa Odebrecht. ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones de este ciudadano que habló en esta concentración? Yo no puedo estar de acuerdo porque nadie ha llamado a incendiar Quito. No, él ha llamado, pues él ha convocado a eso. Eso está tomado fuera de contexto. Ya, pero, como yo no soy el juez de cuentas, ni soy la niñera del señor que dijo eso, tampoco yo puedo coger el micrófono y llamarle la atención. No. Ellos están acostumbrados a un Correa, que si alguien dice algo, coge el micrófono y los maltrata y los censura y los reta como si fueran niños. Ya tienen que salir del molde porque además ya se les acaba. Vean, tienen apenas 2 meses, ya salgan de eso, ya se les acaba. Yo no voy a retarle a nadie, pues públicamente. Tenemos que ir a una pausa, a la publicidad. Enseguida retornamos para una segunda parte de este diálogo que mantenemos con el doctor Andrés Páez. Son las 22:25 en un instante. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Durante el recorrido político de Andrés Páez se han registrado episodios de apoyo ciudadano en las calles, pero también de una agresiva ola de críticas a sus iniciativas de movilización. Fue un actor político visible en las protestas en contra de la ley de plusvalía, que pusieron en tensión al país antes de la visita del Papa Francisco al Ecuador. Por otra parte, Páez no se salvó de ser acusado por uno de sus detractores de querer acercarse al gobierno de Correa. El primer mandatario lo ha señalado en varias ocasiones, retándolo incluso a resolver sus diferencias con los puños. Recordemos entonces estos episodios que han sido determinantes dentro de la vida política de Andrés Páez Benalcázar, quien camina hacia el balotaje del próximo 2 de abril. La vida política de Andrés Páez ha estado marcada por sus duros pronunciamientos frente a temas controversiales. Desde el Parlamento ha impulsado la fiscalización, en algunos casos sin resultados concretos. De la Comisión de Archivo, Impunidad y Alcahuetería de la Asamblea Nacional. En el 2016, ya con una relación desgastada entre Ramiro González y Andrés Páez, considerados años atrás líderes, pero también rivales dentro de la izquierda democrática, sufrieron un nuevo impasse, pues Páez cuestionó a la denominada Unidad de Nebot como un lugar donde había infiltrados correístas. González, que en ese entonces integró la extinta unidad, se sintió aludido y hubo cruce de acusaciones. Ese disparate de Cuenca le convocaba a uno de los más conspicuos representantes del correísmo. Pero González lo acusó de haber querido acercarse y ser funcionario del correísmo. Acuérdese usted que por atrás del Palacio de Gobierno fue a pedirle a Carlos Más, le pidió que lo ayude a ser ministro, a Cachito Vera le pidió que sea ministro. O sea, él no estuvo porque no lo quisieron. Durante los años del gobierno de Correa, Andrés Páez ha mantenido una abierta posición de rechazo a sus políticas. No ha sido ajeno a la crítica del propio mandatario. Se han enfrentado desde los micrófonos. Con un esquema de gobierno que ha derivado en el irrespeto. Mentiroso demente, además canalla. El que insulta, ¿no?, a la verdad, a la ética, es este
pillastre de aquí. Correa llegó al punto de retar a puños al legislador en el 2015 por sus críticas a la compra de los helicópteros Drup. Sabe dónde encontrarme o diga dónde nos encontramos y arreglamos nuestro problema uno a uno, compañero. Que el presidente sepa que no le tenemos miedo. Ponerle un estate quieto y demostrarle de que sí habemos varones dispuestos a enfrentarnos incluso en ese plano. En junio del 2015, a pocos días de la visita del Papa Francisco al Ecuador, cientos de ciudadanos salieron a las calles para protestar en contra del proyecto de ley de plusvalía. Andrés Páez se convirtió en uno de los rostros políticos más visibles de la protesta, lo que le generó críticas desde el oficialismo. Pues el país no da más. Esta es la respuesta a todo lo que han sembrado durante 8 años. En esos mismos días, el legislador convocó a una caravana de luto para recibir en el aeropuerto al presidente Correa, que retornaba de Europa en medio de la tensión social. La caravana se extendió por la Ruta Viva. Pero también hay personajes políticos que rodean a Páez, entre ellos el ex legislador de Sociedad Patriótica Fernando Balda, demandado desde el gobierno por espionaje. También lo acompaña el activista Fernando Villavicencio, conocido por sus denuncias de corrupción en contra del gobierno. Andrés Páez es la opción vicepresidencial de Creo. Guillermo Lasso confió en su perfil para su camino en esta contienda electoral. Juro la más absoluta lealtad a Guillermo Lasso. Tras la tensión por los resultados de la primera vuelta, nuevamente lideró la protesta, esta vez en los exteriores del CNE para exigir celeridad y transparencia en la entrega de los resultados. Es imposible que lleguen al 40%. Reconocer que hay segunda vuelta. Y luego de la confirmación oficial de la segunda vuelta por parte del organismo electoral, Andrés Páez se prepara para el balotaje del próximo 2 de abril, en medio de una dura campaña que no ha dejado de lado incluso su vida privada. Esta es la segunda parte entonces del programa Hora 25. Pillastre, le ha dicho Rafael Correa. Lamentable, ¿no?, que el primer mandatario utilice ese lenguaje de albañal. Lamentable de que él quiera rebajar la discusión política a los enfrentamientos físicos. Y creo que por eso el país demanda un cambio sustancial incluso en las formas, porque el país no puede seguir tolerando a un presidente del que nos avergonzamos y quieren un presidente del que nos podamos sentir todos orgullosos como va a ser Guillermo Lasso. Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia, ha concurrido hasta la Fiscalía para pedir al doctor Chiriboga que se lo investigue, que se escudriñe. Uno podría pensar que tiene la conciencia tranquila y por ello se somete a esta auditoría. Bueno, yo creo que Jorge Glass debería hacer algunas preguntas. Por ejemplo, aquí está el convenio de transacción con el cual Odebrecht volvió al país. A través de este convenio, Odebrecht ofreció pagar $20 millones al Estado ecuatoriano para poder retornar. Y sería importante, por ejemplo, como él estaba al frente de los sectores estratégicos y era en ese entonces quien los dirigía directamente, que le explique al país dónde están esos 20 millones que fueron establecidos en este convenio del 8 de julio del año 2010. Para el retorno de Odebrecht. Sí, claro. Esos 20 millones... ¿Y en qué consistían los 20 millones? ¿Para qué eran? Era una suerte de indemnización que Odebrecht tenía que pagarle al Estado ecuatoriano para poder regresar y poder arreglar la central San Francisco. Pero luego Jorge Glass ordenó, bueno, el gobierno ecuatoriano ordenó una devolución de $13 millones a Odebrecht porque supuestamente había terminado de manera anticipada los trabajos en la central hidroeléctrica San Francisco. Esos 13 millones tampoco debieron habérsele entregado a esa empresa y debieron haber sido reembolsados al Estado ecuatoriano. Entonces yo sí creo, y me parece un espacio oportuno para pedirle al fiscal que revise. Yo le puedo mandar este convenio, aunque él no me reciba. Y cuando fue Glass, le fue a recibir, pero encorbatado, ¿no? Cuando yo voy, me ponen hasta guardia pretoriana para impedirme entrar.
Pero ya que Pero eso es lo que le ha planteado Glass justamente, le ha planteado eso, que lo investigue, pues. Bueno, pero yo le voy a dar los documentos. Porque pero ¿usted qué cree? ¿Que Glass está involucrado en eso? Glass no pide que le investiguen a él. Glass lo que pide es que le investiguen a quien él dice que le calumniamos. Es lo que pide Glass. Él no dice investíguenme a mí. A diferencia de quienes hemos puesto nuestro patrimonio a la vista y paciencia. ¿Y qué otros casos usted tiene que podrían involucrar a Jorge Glass? Bueno, no es que yo hago acusaciones. Lo que yo estoy diciendo es que los 10 años del correísmo, no solo de Glass, de Correa, de Moreno, de los miembros del gabinete, estos 10 años de correísmo han estado salpicados por la corrupción. Vivimos los 10 años de los feriados. Aquí está el feriado de Odebrecht. Aquí está el feriado de Petrochina. Aquí está el feriado de las aduanas. ¿En qué está involucrado en Petrochina el vicepresidente? No. Estos son escándalos que ha habido. Los temas de Petrochina son verdaderamente graves. Imagínese usted que no es que ha habido venta anticipada del petróleo. Lo que han habido son créditos, no es venta anticipada, créditos por los que el Ecuador no solamente ha comprometido el petróleo, sino que además ha tenido que pagar de los recursos del Estado ecuatoriano, es decir, con la plata de la gente. Este tema de Petrochina en algún momento tendrá que esclarecerse. El feriado diplomático, valija diplomática, el feriado ambiental, el caso Yasuní, el feriado de la comunicación, el caso Mac Square, el feriado de la Constitución, las fechorías de Montecristi, el feriado de la seguridad social. Aquí está una pequeña parte del todas feriado. Estas denuncias, ¿en qué han quedado? Espere un ratito. El feriado de los picnics revolucionarios, donde preparaban matones para ultrajar a la gente de la ciudad. Usted ha tenido una tarea fiscalizadora, sin duda ha tenido una tarea fiscalizadora. La década de los feriados. Pero ¿qué pasa con las denuncias que usted hace? Se lanzan y quedan ahí. No. El caso Dusac, por ejemplo. Yo logré que se dicte una sentencia. El problema es que yo no soy responsable de lo que hacen esos juececitos. Pues. Imagínese usted que los jueces, en el caso Dusac, que dictan una sentencia gracias a mi insistencia y perseverancia. En el caso Dusac, dictan la sentencia y mandan a devolver los $800.000 a todos los involucrados, excepto a Gastón Dusac. ¿Por qué? Porque si es que le hacen devolver la plata a Dusac, que además al parecer ni siquiera se ha cogido todo, sino una pequeña parte, él abre la boca y vomita toda la información, pues. Ese es el problema. ¿Pero qué pasó? Caso Dusac, mira, ahí está el resultado. A pesar de que la Comisión de Fiscalización es correísta, el fiscal, correísta, los jueces, correísta, los organismos de control, correísta. O sea, todo el mundo depende de Correa. Espere, la Administración de Justicia. Yo denuncié la metida de mano en la justicia y finalmente logré que los 6 jueces que fueron favorecidos con puntajes salgan de la Corte Nacional de Justicia. Nunca pudieron demostrar lo contrario. Yo probé eso, pero enfrentándome contra todo el poder, pues es una tarea titánica que es de ejemplo de fiscalización. El presidente Rafael Correa ha dicho que teme que haya persecución en contra de él si gana la oposición, si ganan ustedes. Usted propone ser implacable para establecer responsabilidades en el caso de existir. Mire, una cosa es ser firme e implacable con la corrupción, otra cosa es perseguir. Yo no voy a hacer con ellos lo que ellos han hecho conmigo, porque ser un perseguidor... ¿Usted ha sido víctima de la persecución? Pero inmisericordia. Andrés, por favor. Sí, hay unos le han hackeado su cuenta y han pasado unas imágenes groseras. Ni siquiera absolutamente. Eso, ni siquiera... Todas esas imágenes son montajes, Andrés. Son montajes. Lo del depósito de los $910.000. Cuando yo le dije al difunto, cuando públicamente le emplacé al difunto Cayambe, que presente pues el certificado. Nunca lo presentaron. Yo sí fui a la Contraloría y presenté el original del documento de Lloyds Bank. Que fue un error, dijo usted, ¿verdad? Lo que pasa es que digitan mal y comunican, nunca se hizo un depósito, comunican a la Secretaría de Estupefacientes y Drogas que había un depósito en esa cuenta, pero porque fue un error de digitación, nunca se hizo un depósito de nada. Doctor, pero la mala fe de esta gente les condujo a eso. Pero déjeme decir una cosa, que tenga la certeza el presidente Correa, que jamás haré con sus hijos lo que él ordenó que se hagan con los míos, ser visibilizados en unos perversos videos, poner en riesgo su integridad y su vida, que es algo imperdonable, pero yo soy un hombre cristiano, soy un hombre de principios, soy un hombre de valores. Jamás me prestaría para que ningún niño, y menos los hijos de un expresidente de la República, sean juzgados, sean soliviantados, sean ultrajados de la manera en que han sido mis hijos. Y además le digo una cosa,
Ya sé que están preparando un nuevo video. Esta semana sale, con todo tipo de montajes y acusaciones. Pero yo también tengo, ¿no?, artillería, no solamente la que voy a informar hoy día. A ver, ¿pero país. qué? Mire, No, pero estos son los tiempo, servicios. si tiene algo. No, Pues, ¿qué pues tiene? aquí están. Pero yo quisiera terminar con un tema que le han planteado también, y es que usted es socio, es accionista de Robert Alan Stanford, que está acusado en los Estados Unidos por un fraude. Vea, está Andrés, condenado a 110 años. Han dicho eso, no han presentado una prueba. Que soy agente de la CIA, no han presentado una prueba. Que soy asalariado de Chevron, no hay una prueba. Que soy asalariado de los Isaías, financiado no por hay los una Isaías. prueba. Vea, ya mismo dicen que el atentado de las Torres Gemelas lo cometió Andrés Páez. Solo eso les falta. Pero nunca han presentado las pruebas. Todos son montajes, Andrés. Todas son invenciones para ultrajar la dignidad de un hombre que estaba en política de manera honrada y honesta. ¿Qué denuncia tiene usted? Mire, la CNAIN, la Secretaría de Inteligencia, debería servir para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, o sea, los delitos que conmocionan a la sociedad, pues, ¿no es cierto? Pero fíjese usted a qué se dedica la CNAIN. Y estos documentos los hago públicos por primera vez. ¿Y qué es lo que Mire, los chats. Tengan buenas noches para que tengan conocimiento en el vuelo de TAME número tal procedente de la ciudad de Quito, arriba el señor Andrés Páez con la foto mía. Mire usted el seguimiento. Mire usted. Son sus mensajes que los han interceptado. No, pues estos son los mensajes de los agentes de la CNAIN. A ellos les hacen unos mensajes para hacer un seguimiento. Sí, ellos me hacen por chat y comunican lo que estaba pasando conmigo. ¿Y por qué tiene usted esa información? Ubicación geoestacionaria de donde estoy yo. Aquí, mire usted. Ubicación geoestacionaria de donde yo estoy. Aquí está aeropuerto de Tababela, aeropuerto de Guayaquil, y aquí están con los seudónimos. Hormiga en el punto, Paul pide la ubicación. Abortar, señores. Como ya saben que estoy en el aeropuerto de Guayaquil, abortar, señores. ¿Pero y por qué tiene esa información? ¿Cómo? Ya le voy a contar, de ganas se adelanta, ya le voy a contar. Verá, documentos generados sobre las actividades de los opositores. Al dueño del portal Ecuador en Vivo, Alfonso Rafael Pérez Serrano. Mire, la ficha que tiene un periodista en la CNAIN. Y por si acaso a usted también le están espiando. ¿A mí también? Sí, claro, cuando quiera le traigo las pruebas. No, pero yo no tengo ningún problema. Vea los diálogos de las reuniones del coronel Mario Pazmiño con Rafael Pándame, etcétera, etcétera. Transcripciones de los diálogos. Amenazas en redes sociales. Mire usted, aquí está todo el equipo de cómo funcionan las amenazas. A Silvia Buendía le quieren ver amputada de manos y pies. Más vale que se disculpe. Los ramos de flores que envía a la CNAIN. Espere, esto no es todo. Información. ¿Sabe qué hacen? Se investigan entre ellos. Se hacen espionaje entre ellos. Mire, la investigación a la asambleísta de la provincia de Los Ríos, Pamela Falconi. Aquí está. Y mire, le siguen a todas partes, dónde vive en Quito, cuál es la casa que tiene en Babahoyo, los carros que tiene, cuál es el guardaespaldas. Aquí está. Todos estos son informes de la CNAIN. Mire, aquí está. Pero además no solo a ella, también le investigan al asambleísta Virgilio Hernández. Aquí está el expediente de la investigación de Virgilio Hernández. Pero usted también los investiga a ellos. Yo pues. soy bien documentado. Mire, contratos por el espionaje. Fíjese usted, $2.925.000. Aquí está la transacción en el Banco del Pacífico para comprar los equipos de espionaje. Aquí están, entregados el 15 de mayo del 2015. Aquí están todas las pruebas del espionaje y aquí está cómo la Secretaría de Inteligencia... Pero si ellos hacen espionaje, ¿usted también hace espionaje? No, si estos son documentos... ¿Acaso yo tengo estas máquinas? Pero ¿cómo estas logra máquinas, tener esa Andrés, información? estas máquinas cuestan millones de dólares. Estas máquinas han comprado para espiarle a usted, a mí, para espiar a todos los ecuatorianos, porque estamos ante el fascismo. Esta gente es psicótica. Esta gente lo único que no puede permitirse es perder el poder. Pero además, mire, ya tenemos identificados a los agresores, a los agresores de los ecuatorianos. Aquí está este señor, aquí está. Mire, este señor, Santiago Díaz, es el que agrede a los ecuatorianos. Fue detectado en Galápagos agrediendo. Y aquí están todos los integrantes del grupo de él. Este, por ejemplo, es venezolano. Aquí están los integrantes. Ya sabemos quiénes son los agresores. Tengo esta información. Fíjese, se hacen selfies mientras me investigan. Aquí está el capitán Gaibor, tomándose un selfie en las Chiris en las protestas. Todo esto está documentado. Fíjese usted, Andrés. ¿Pero qué demuestra no solo esto? Aquí están los chats. Los chats de los servicios de inteligencia, cuando a mí me van siguiendo por todas partes y hasta ahora no han podido determinar absolutamente nada. Pero fíjese esto usted, Andrés, imagínese.
un seguimiento a los opositores, Salvador Quispe, Paul Carrasco, Lourdes Tibán, etcétera, etcétera, desde las 6:30, 8:20, 9:22, 9:54, 9:58. O sea, hora tras hora. Pero minuto a minuto, así nos tienen investigados. O sea, esta gente tiene terror de lo que les puede pasar. Esto no puede pasar en un Estado democrático. ¿Sabe qué nos gustaría? Que utilicen esto para investigar a Capaya, a el Calvo Piña, el señor Alexis, ¿cómo es? De Alex Petro, Bravo. Alex Bravo, que además el presidente dice que no le conoce. Y vea, ya le he hecho hasta un álbum al presidente, un álbum recordatorio. Aquí están. Mire, Correa con Alex Bravo, qué coincidencia, el fiscal Siriboga y Capaya. Mire, aquí están las fotos, por si acaso el presidente diga que no conoce. Aquí están los álbumes de fotos, le puedo mandar a arreglar. Doctor, tenemos que ir a un corte comercial, vamos a volver en un instante y vamos a seguir con la tercera parte ya de este programa, Hora 25, con Andrés Páez. En un instante retornamos. Bien, vamos entonces con esta tercera parte. Usted es partidario de constituir un gobierno de concertación con la participación en la gestión, en la actividad de gobierno. Por supuesto. De distintos sectores. Por supuesto. O sea, dar una parte a la gente. Eso es reparto, a ver. No se trata de reparto, sino vamos a aclarar. cogobernar. Un acuerdo de gobernabilidad que entrañe un gran pacto social. Que los mejores ecuatorianos sean llamados a ocupar funciones aun cuando no hubieran flameado banderas durante la campaña electoral a nuestro favor. Y que las funciones claves sean ocupadas evidentemente con gente experta en cada una de esas áreas para potenciar esas funciones y para que saquemos el mejor provecho. Que no haya como ahora pues un reciclaje, ¿no? Los mismos se reparten. Señor Patiño, de cargo en cargo, de cargo en cargo. Vea, no le nombran ministro del deporte porque tiene gastritis, pues dice, no se puede comer los cheques. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que buscar a los mejores ecuatorianos y eso implica un pacto social que además nos permite enfrentar la gran arremetida que se viene del correísmo, que buscará el fracaso de Lazo, porque ellos no piensan en el Ecuador, nosotros sí pensamos en el Ecuador. Ahora, el espacio de gobernabilidad se reduce, lamentablemente, para efectos de los intereses de ustedes, en vista a que no tienen una mayoría en el Parlamento y porque las calles serán un escenario de tensión. Bueno, las calles seguirán activadas, e incluso en nuestra contra si es que nosotros cometemos errores, pero es que la gente ya entendió que la historia de los pueblos se construye en las calles. Es ahí en donde se ha evitado el feriado electoral. ¿Y ustedes serán respetuosos a esas manifestaciones, a esas protestas? Pero por supuesto, como tiene que ser, pues. Como tiene que ser. Doctor, ¿cómo puede usted garantizar, y su gobierno podría garantizar, la existencia plena de la dolarización, por ejemplo? Bueno, es que la dolarización es la gran ventaja que tenemos todos los ecuatorianos para enfrentar la crisis. Si no hubiera dolarización, Correa con una maquinita estuviéramos, vea, y le traje, vea. Esto son bolívares. ¿Sabe a qué equivale todos estos billetes? Todos estos billetes, ¿sabe a cuánto equivale? No, si son fajos, ¿sabe a cuánto equivale? Yo no sé cómo. A $2. Ecuatorianos, abran los ojos. $2. $2, toditos estos billetes. Y si es que es coleccionista, se puede coger nomás un hito. Yo les regalo. Nunca he manejado tanta plata, no sé cómo se puede lanzar plata pero vea, al todo viento. esto, ¿sabe cuál es el problema de esto? Vea, que ellos tienen la maquinita, ¿para qué? Para engatusar, para engañar al pueblo. Nosotros queremos una dolarización fuerte, que responda a los intereses nacionales, que permita planificar, que permita ser un atractivo para la inversión extranjera. No podemos poner en riesgo el sistema monetario que ha asumido el Ecuador, porque el Ecuador tiene que sostenerse. Además, el gran milagro para la economía ecuatoriana ha sido la dolarización. ¿Usted se imagina al presidente Correa con una maquinita imprimiendo billetes? Estaríamos como esto. Doctor, lo que puede ocurrir es que el dólar nos bote en vista a que no tengamos dinero, o sea, no haya la posibilidad de manejar dinero en la economía nacional. Es que y ustedes, por ejemplo, quieren reducir los tributos. ¿Cómo va a funcionar el aparato estatal, el sector público, el sistema fiscal, el aparato fiscal del Ecuador? El 3 de abril va a haber una sensación distinta en el país de confianza, vendrá la inversión extranjera, vendrán capitales frescos. La gente, es cierto, va a pagar menos tributos, pero va a gastar más, pues va a consumir más. Y cuando se consume más, se vende más. Para vender más, hay que producir más. Para producir más, hay que tener más empleados y por lo tanto se les paga sueldo. Usted es un especialista en tema laboral. ¿Está de acuerdo con la flexibilización laboral? ¿Hay la posibilidad de pensar aquello que han dicho ciertos adversarios de ustedes, de disminuir los salarios?
Eso es una barbaridad. No podríamos disminuir los salarios. Lo que sí es posible es crear legislación laboral específica para ciertas áreas que necesitan un estímulo, lo cual no significa, ni yo me prestaré, para que exista ninguna forma de precarización laboral. Jamás. El hecho de tener normas que se adecúen al dinamismo del mundo moderno y a las exigencias de un mercado laboral en el que 6 de cada 10 ecuatorianos son desempleados o subempleados es diferente, pero precarización laboral, jamás. Tenemos una pregunta que le formula el doctor Patricio Gijón, y es sobre un tema que a este momento estamos de alguna manera ya incursionando, que es la seguridad social. Por favor. El pueblo ecuatoriano se ha pronunciado de manera clara en las urnas. Más del 60% le dice al Ecuador que necesitamos un cambio y por tanto tengo la seguridad que el binomio Lasso-Páez va a llegar al poder. En esa virtud presento las siguientes preguntas. El Correato ha usado a la seguridad social como caja chica y ha vaciado todos sus recursos, ha dejado también de aportar con el 40% que por ley debía haber aportado. ¿Qué va a hacer el gobierno del señor Lasso y del doctor Páez para recuperar la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para robustecerlo? Devolverle el 60% del aporte, el 40% del aporte del Estado al Seguro Social, pagar la deuda por la prestación médica, porque uno de los grandes feriados de este gobierno es el feriado de la Seguridad Social. 10.000 millones de perjuicio a la Seguridad Social, pero no solamente eso. Tenemos y vamos a trabajar. Y quiero desmentir una cosa, no vamos a privatizar a la policía, al contrario, le vamos a estimular a la policía y le vamos a provocar respeto y reinstitucionalizar luego de que ha sido desmantelada después del 30S. Desmentir también lo de los despidos. No vamos a provocar una crisis social. Obviamente no nos vamos a quedar ni con ministros, ni con asesores, ni con subsecretarios, ni con directores departamentales del correísmo, porque tenemos que poner a nuestra gente a que siga con nuestra línea de acción. Pero los servidores públicos serán respetados en sus funciones. Puede ser que en algunos casos les invitemos a relocalizarse en otras instituciones, pero vamos a seguir con los servidores públicos respetando su fuente de trabajo y a los jubilados respetando sus derechos. Y también, otra cosa que se ha dicho, a los choferes lo único que nosotros hemos dicho es que no se les puede poner 3 sanciones por una misma infracción, pues. Entonces tiene que haber una sanción por cada infracción como corresponde, y a los maestros devolverles su fondo y además hacer que se les respete, que se les pague la jubilación que les corresponde, no el límite de $12.000 que les han impuesto. En esto de las privatizaciones también hay un tema que queremos tratar, que es el de la salud. Aquí la siguiente pregunta del doctor Patricio Gijón. Se ha iniciado una campaña sucia. Se dice que en el gobierno de Lasso y Páez se van a suprimir los servicios públicos de salud y de educación, que se los va a privatizar. ¿Está usted, doctor Páez, en condiciones de asegurarle al país que esos servicios no se los va a privatizar y que por el contrario se va a mejorar la calidad de los mismos? Jamás habrá una privatización. Es más, vamos a reabrir las 9.000 escuelas que han sido cerradas por el correísmo. En 10 años y medio han cerrado 9.000 escuelas. Y hay niños que por el largo trayecto que tienen que trasladarse hasta el centro educativo ya han desertado. Vamos a reabrir las 9.000 escuelas y vamos a respetar la educación intercultural bilingüe. Y los servicios de salud, eso sí, van a ser potenciados para que la gente tenga una camilla limpia, médicos con el suficiente tiempo, no pues 5 minutos, y que el IES no dé las citas para después de 4 meses, sino que la atención sea inmediata para que los pacientes se vean realmente bien atendidos, porque además son sus impuestos, es su plata. Sí. Nosotros tenemos que garantizarle eso a la gente. Doctor Páez, el presidente de la República ha señalado que hay la posibilidad de plantear una especie de muerte cruzada desde iniciativa parlamentaria, lo cual no está permitido. Pero hay el riesgo en un momento dado de que se pueda llegar a un punto en el que se requiera una opción de esa naturaleza. Vea, Andrés, eso es tan mentira, lo que dice Correa es tan mentira, tan falso, como lo que él dijo en el año 2006 sobre la vivienda. Aquí tengo los documentos, mire, 100.000 viviendas anuales. Aquí está el plan de gobierno que le han borrado de la red, pero yo sí lo tengo y tengo otras cosas más. Saquen nomás de ese video que van a ver lo que les saco yo. Miren, aquí está el plan de gobierno. ¿Y sabe qué? Las viviendas, y cójase bien de la silla, Andrés, por favor, porque vea lo que le voy a leer.
100.000 viviendas anuales significa que ya deberían estar hechas 1 millón de viviendas, entonces el señor Moreno ya no debería estar ofreciendo ni una sola. Pero vea lo que dice en el plan de gobierno. Se colocará paneles solares para ahorrar costo de energía eléctrica en cada vivienda. No hay las viviendas y no hay los paneles solares. Eso de la muerte cruzada es tan mentira como esto. Y por eso yo le pido a los ecuatorianos que no se dejen engatusar por embusteros profesionales que lo que quieren es ganar las elecciones para simplemente cubrirse la retirada, ya que no pueden ocultar el saqueo de 10 años en el Ecuador. ¿Usted es partidario de la Asamblea Constituyente o de la consulta popular? Inmediatamente después de ganar las elecciones, no. Porque el país tiene que entrar en un proceso de recuperar la economía, reinstitucionalizarse, eliminar todas las distorsiones en la justicia, volver a retomar la tranquilidad y la paz. Al principio habrán que tomar medidas puntuales y luego yo no descarto que se pueda producir una asamblea constituyente. ¿Y la consulta popular para qué podría ser? De entrada tendrá que ser... Eso sí. De entrada, porque ¿Para qué temas, por ejemplo? Por ejemplo, desmontar la justicia correísta. Ya. Nosotros no podemos hacer una fiscalización para llevar los expedientes de investigación, por ejemplo, de esto. Vea, ¿qué es esto? Refinería, 1.500 millones, solo el ingeniero Glass ve aquí una refinería. Un terreno aplanado dice que aquí es refinería. 1.500 millones de dólares en un terreno aplanado. Esto no podemos llevarle a las manos de los jueces correístas. Pues. Tenemos que tener jueces independientes, probos y autónomos que además juzguen a nuestros funcionarios. Porque nuestro interés es de que juzguen a nuestros funcionarios y que expliquen cosas como esto. Mire, Guía de Oro del Ecuador, en la que aparece, ¿no es cierto?, todo un directorio en donde... Doctor, lo que ocurre es que para ir a la consulta popular se requiere un esquema de preguntas en las cuales usted no va a preguntar lo de la refinería, sino saber qué es lo que nos van a preguntar. Lo que vamos a preguntar es si es que el país quiere que se desmonte la justicia correísta. De esa manera nosotros garantizamos, primero, que la fiscalización no caiga en persecución, que yo tampoco me prestaría para eso, pero que sí sea firme, porque tenemos un legado que dejarle a la historia, que es impedir que una tragedia como ha sido el correísmo para el Ecuador se vuelva a repetir. Y por otro lado, tener jueces independientes de manera que no me llamen a mí, pues, ni a nadie, y que el que cometa una incorrección se someta a esos jueces y que yo tenga la posibilidad de que si descubro una incorrección, inmediatamente levantarme de la cama, ponerme ropa, coger un fiscal, una policía, ir a hacer un allanamiento con orden judicial, por supuesto, y meterle a ese funcionario en la cárcel. Nosotros vamos a sentar ejemplo desde el primer día. Siempre se infiltra alguien indeseable en un gobierno, pero ya saben a lo que se abocan. Y nosotros por eso también queremos jueces independientes. En un programa que se difundió por la televisión hace pocas horas, el candidato Glass hizo conocer todo su patrimonio y su situación económica. Él le emplazó para que usted haga igual. Dijo que ustedes no pueden hacer esa exhibición pública de sus finanzas. Yo lo hice en el 2014 cuando la misma increpación me hizo el señor licenciado Fernando Alvarado. Y yo le dije, nos vemos en la Contraloría para abrir las cuentas. Yo estuve ahí, abrí las cuentas. El licenciado Alvarado nunca asomó. Y si es que quieren, lo vuelvo a hacer. Y si es que quiere el ingeniero Glass que acepte el debate. ¿Se acuerda que el otro día en la radio llamó a decir que sí que aceptaba el debate? Hasta ahora, ¿dónde está el debate? Yo estoy esperando para debatir con él, que venga a debatir, que Moreno acepte debatir con Lasso, que hagamos 2, 3 debates, que el país se entere de cuáles son nuestras visiones. Si aquí el problema no es hacer una tarima, claro, no. Ahí no. ¿Y usted en el debate qué le diría cara a cara a Glass? ¿Qué le diría? Yo le diría de que él ha perdido las credenciales éticas para gobernar, evidentemente. Y que él, si es que quiere seguir en la vicepresidencia, que explique un sinfín de hechos que están en cuestionamiento y que el país merece saber. Usted podría ser el vicepresidente de la República con opción incluso de convertirse en el presidente de la República. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿y por qué? Ante la ausencia de Lasso por ciertas circunstancias. No, él goza de excelente salud. Además, el país necesita de liderazgo de Guillermo Lasso. Yo seré uno de sus principales asesores. Tendré el área de fiscalización a mi cargo. Esa es la tarea que le han asignado. Tendré el tema de la reinstitucionalización, algunas reformas legales concretas, desechar gran parte de la basura jurídica creada por el correísmo y estar en permanente defensa del Estado de Derecho, es decir, volver a la normalidad. Pero yo ni siquiera me he planteado esa posibilidad. ¿Usted, doctor, cree que van a ganar el 2 de abril? Sí, por supuesto. Pero fíjese si hasta el Deportivo Quito está en la B. No entremos a eso porque nosotros vamos a volver a primera. Pero lo que sí le puedo asegurar es una cosa que es de mis convicciones íntimas.
Nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. Y Dios, sin duda, nos ha dado señales de que vamos por buen camino y que estamos, como dice Guillermo, en el lado correcto de la historia. Nosotros hemos visto cómo se han alineado las estrellas de tal manera que no pudieron hacer el fraude. Mire, no pudieron hacer el gran fraude. Ya cuando se requiere la presencia de Dios. Ya. Pero yo soy un, ser humano que tengo mis convicciones espirituales. Sí, por supuesto. Un pueblo que está inspirado, un pueblo que está decidido a cambiar, y un pueblo que ahora va a ir a cuidar las urnas, y también, señor Pozo o doctor Pozo o lo que sea, también le vamos a cuidar los escáneres. Cuidado, le vamos a cuidar los escáneres. Esta vez no va a jugar con la voluntad del pueblo. Muchísimas gracias al doctor Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.